Aquí está el contenido de la clase. Vamos a analizar conceptos relacionados al manejo clínico y la preparación de las cavidades, ¿no?, para amalgamas. También vamos a hablar acerca de la historia del uso de las amalgamas y de su composición. Vamos a hacer un pequeño relato histórico, ¿no? Los chinos en el siglo VII ya utilizaban la pasta de plata para hacer restauraciones, limpieza dentaria, ¿no? A principios del siglo XIX fue muy popular en Francia y en el Reino Unido el uso de la limadura de plata para restauraciones en cavidades, ¿no? En 1830, los hermanos Crawford la llevaron a Nueva York, ¿ok?, a los Estados Unidos. En realidad, el uso de la amalgama tiene más de 100 años. Más de 100 años, señores. Es un material que es muy longevo en su uso y también es muy longevo en su duración en boca. A ver, la amalgama, por su forma de inserción plástica, por sus características estéticas, no es estético, ¿ya? Por su capacidad adhesiva al diente, no es adhesiva, pero también existe amalgamas adhesivas, pero no vamos a hablar de amalgamas adhesivas, estamos hablando de las amalgamas convencionales, por eso dice que no es adhesivo, ¿ok? Por su carga, por su capacidad anticardiogénica, no es anticardiogénico, ¿ya? Y por su durabilidad en boca, es permanente, ¿ok? Continuamos. A ver, la amalgama es toda mezcla de metales con mercurio, ¿ok? Mercurio. Dice, aleación para amalgama más mercurio, igual amalgama dental, ¿ok? Dice, aleación para amalgamas, limadura de plata, más cobre, más estaño, más zinc, más el mercurio, ¿ok? En el año 1895, el doctor Black hizo una clasificación, ¿ok? Hizo una aleación más la preparación de las cavidades, ¿ok? Dice, amalgama. Aleación para amalgama convencional, escuchen bien, ¿eh? Convencional, escuchen bien. Aleación para amalgama convencional. La limadura de plata de 65 a 70%, estaño de un 26 a un 28%, cobre solo un 3 a 5%, zinc 1% más el mercurio. ¿Ok? Ahora, aleación para amalgama con alto contenido en cobre. Y vamos a ver por qué. Limadura de plata más estaño más cobre más mercurio. Pero el alto contenido de cobre ya es de un, como su misma nomenclatura lo dice, de 13 a 29%. De 13 a 29%. Alto contenido en cobre. Más adelante vamos a ver algo sobre esto. Dice, aleación para amalgamas de fase dispersa, ¿no? Aleación convencional, partículas irracionales 2/3, más plata un 78%, más cobre un 22%, ¿no? Eutótico plata-cobre, ¿no? Partículas esfenoidales 1/3 más mercurio. ¿Ok?
Propiedades de los metales de la aleación. Ahí está. Ahí está. Limaduras de plata. Dice, aumentan el tiempo de fraguado. Estamos hablando de las propiedades de los metales en la aleación de una amalgama. Dice, aumenta el tiempo de fraguado. ¿Ok? El tiempo de fraguado. Resistencia a la compresión. Dureza, resistencia a la corrosión y pigmentación y la expansión. El estaño, escuchen, le da dureza y resistencia a la fractura de la tensión y también a la contracción. Y el cobre, miren, le da dureza, resistencia y menor creep o flow o escurrimiento. Ese fenómeno creep. ¿Ok? Entonces, y acá viene la explicación de la diapositiva anterior cuando hablábamos de amalgamas dentales con alto contenido en cobre. Entonces, en el mercado ustedes van a encontrar muchas marcas de amalgama. Muchas marcas de amalgama. Pero cuando ustedes compren una buena amalgama, por ejemplo, una amalgama alemana, una amalgama inglesa, ¿no? Una amalgama suiza, ¿ya? Por lo general tienen alto contenido en cobre. Entonces son muy buenas las amalgamas. ¿Ya? Desgraciadamente, las amalgamas nacionales no son buenas, de buena calidad. Entonces, ustedes siempre tienen que utilizar una amalgama con alto contenido en cobre para disminuir, ¿qué? Este fenómeno, el creep, que más adelante vamos a ver qué es. Y el zinc es un antioxidante. Entonces, estas son las propiedades de los metales, ¿no? De la aleación de la amalgama. Por algo están. Entonces, cuando ustedes le pregunten, por ejemplo, en el examen, limadura de plata, propiedades, pueden decirme dureza, resistencia a la corrosión, doctor, a la expansión, el estaño, resistencia a la fractura y a la tensión, a la contracción. El cobre, resistencia y menor creep, el fenómeno de creep, doctor. Y el zinc es un antioxidante. ¿Ok? Entonces, cada metal tiene una propiedad por la cual está dentro de esta composición. Eso es muy importante que debemos saberlo. Aspectos biológicos. Ya, acá viene siempre hay una discusión entre si se deben utilizar o no las amalgamas, ¿no? Mucha gente dice, no se pueden utilizar ya porque tienen mercurio y el mercurio es esto dañino para la salud. Pero, señores, escuchen, miren, dice, toxicidad de mercurio libre cuando se absorbe por piel y vías respiratorias. Manipulación, desechos, reemplazo de mercurio. Entonces, señores, las amalgamas, ¿ya? Las amalgamas se han utilizado, como dijimos en el relato cronológico, hace más de 100 años. Y no hay estudios científicos, ¿ya? Donde te digan que esos gases, porque los que están en contra de utilizar las amalgamas dicen que libera gases. Pero señores, la cantidad de mercurio que se utiliza para una amalgama, ¿ya? No es nocivo. No hay un estudio. A mí me gustaría que ustedes, busquen en internet, en las revistas científicas, donde hablen o donde te digan que una amalgama, ¿no? Es contraproducente y te causa la muerte o el envenenamiento o diferentes enfermedades. No hay. O al menos yo no he encontrado. Si alguien encuentra, por favor, hágamelo llevar por el correo doc. ¿Me entienden? Las amalgamas, el amalgama es un material, ¿ya? Que bien manejado, que con una buena preparación, con un buen empaquetamiento, con un buen pulido, con una buena mezcla, ¿no? Sacando el exceso de mercurio, trabaja perfectamente, señores, en una cavidad.
y es muy, muy longeva. Una amalgama te puede durar 40 años. 40 años, señores. ¿Y saben por qué me atrevo a decir esto? Porque yo soy un caso clínico. Yo tengo 49 años. Y yo recuerdo haber hecho un viaje a los Estados Unidos cuando la primera vez que viajé a Estados Unidos fue a los 8 años. Y mi papá me llevó al dentista. Y me puso 2 amalgamas en la pieza 3.6 y en la pieza 4.6. ¿Ok? 8 años, año 80. Tengo 49 y mis amalgamas están en perfecto estado. A ver, vamos a hacer matemáticas. Estamos hablando de, a ver, 41 años tienen mis amalgamas y están perfectas. Y no pienso retirarlas tampoco. ¿Mm? Entonces, las amalgamas son muy, muy, muy longevas. Trabajan muy bien por periodos muy largos. ¿Ya? Entonces, no es que yo esté haciendo apología de la amalgama, no. Ustedes son los que van a decidir y el paciente también qué material usar, ¿no? Pero ustedes les van a recomendar. Ustedes tienen que dar las ventajas y desventajas de los materiales cuando van a hacer un tratamiento integral o un tratamiento de operatoria dental al paciente, ¿no? ¿Dónde trabaja mejor? ¿Cómo trabaja mejor? ¿Ok? El problema de las amalgamas es que tiene sus detractores en cuanto a la toxicidad por el mercurio, ¿no? Y porque son antiestéticas. Y ahora todo el mundo se quiere ver bonito, todo el mundo quiere estética, pero en realidad colocar una amalgama bien puesta es solucionar un problema 30 años, 40 años. Una resina, el mismo fabricante de la resina te dice que esa resina debe ser chequeada cada 4 o 5 años para ver si debe ser sustituida por otra. ¿Mm? Entonces también tenemos que ver ese aspecto. Por eso es que le digo, tienen que evaluar dónde va a trabajar mejor, cómo va a trabajar y debe explicársele al paciente las ventajas y las desventajas, ¿no? Y cuál es lo más recomendable, ¿no? Ustedes para eso están, ustedes son los profesionales, para poder sugerir. Seguimos. Particularmente a mí me gusta trabajar mucho con amalgama. Yo trabajo muy bien las amalgamas, le doy su anatomía, las pulo les doy la anatomía con fresas multilaminadas, luego las pulo con los 3 cauchos, ¿no? Con cauchos pequeños de punta fina, ¿no? Y al final quedan como si fueran incrustaciones, ¿no? En la clínica, no me van a dejar mentir los alumnos, hemos hecho trabajos de amalgama lindos, preciosos, para tomar fotos y ponerlos en libros, ¿no? Entonces, a mí particularmente, como les digo, a mí me gusta mucho trabajar las amalgamas y también me gusta trabajar mucho con incrustaciones metálicas. En la clínica lo hacemos, en la clínica de la universidad. Continuamos, seguimos. Fijación a la estructura dentaria sellado marginal. Dice, no es posible conseguir la unión química, lógico, porque la amalgama tiene una retención mecánica, ¿ya? Entonces dice, no es posible conseguir la unión química de la amalgama al diente. No. ¿Existe filtración marginal? Sí, con el tiempo. ¿Debe tener un recubrimiento de la pared cavitaria? También, porque acuérdense que el metal conduce sensaciones térmicas. El metal es muy buen conductor de calor y frío. Entonces debería haber un recubrimiento. Propiedades físicas. Óptimamente opaca, buena conducción térmica y eléctrica, ahí está. O sea, conduce calor y frío y también, ¿no? Electricidad, ¿no? Existe un fenómeno que se llama el galvanismo, que también más adelante vamos a hablar, ¿no?
Su coeficiente de variación dimensional térmica es por 2, endurece por fraguado y cristalización. Estas son las propiedades físicas de una amalgama. Y acá está el escurrimiento creep o flow. ¿Qué es? Es una deformación plástica. Al comienzo lo hablamos, en la primera diapositiva. Es una deformación plástica. Se da al soportar cargas constantes, lógico. Los dientes definitivamente no solamente son bonitos para verlos, ¿no? Y para poder contemplarlos y admirarlos en una bonita sonrisa, con una línea linda, no. Desgraciadamente, no solamente son de adornito los dientes tienen una función aparte de la estética, ¿no? Que es la capacidad masticatoria y que están en constante soporte de cargas oclusales, ¿no? Traumatismo. Entonces, esta deformación plástica se da por soportar cargas constantes por periodos largos. Lógico, nosotros comemos mañana, tarde y noche, ¿no? Sometemos al oído a cargas en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, ¿verdad? Dice, constantes por periodos largos cuando esté en uso. Los valores deben ser bajos, dice. El escurrimiento o crepe máximo permitido por la Asociación Dental Americana, por la ADA, es de 3%, de 1 a 4 horas después de la preparación. Miren, dice, los cristales de la amalgama se van reacomodando ante las cargas oclusales. Es la deformación permanente de un material bajo cargas. Ok, entonces acá viene, ¿no? Este término, este concepto, esta deformación plástica, ¿no? Que se ve disminuida, ¿ya? ¿Con qué? Con las amalgamas de alto contenido en cobre. Entonces, para poder bajar este fenómeno, esta deformación plástica por constantes periodos de oclusión de cargas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Amalgamas de alto contenido de cobre, ¿ok? Muy bien, no se olvide, alto contenido en cobre. Dice, el CREP depende de la composición de la aleación. Mayor CREP, ¿no? Por más partículas irregulares. Mayor CREP, miren, por menos contenido de cobre. ¿Ok? Muy bien. Condensación. Mayor CREP a menor presión de condensación. Cantidad de mercurio. Mayor CREP a mayor cantidad de mercurio. O sea, escuchen, cuando nosotros vamos a mezclar el mercurio, el líquido, ¿no? Con las limaduras de plata, cobre, estaño y zinc, ¿ya? La debemos de hacer de manera equitativa, como dice la teoría, ¿no? Y por último, si es que nos pasamos, ¿no? En cuanto a la cantidad de mercurio, exprimimos con gasas el exceso de mercurio, ¿no? Antes de empaquetarlo en la cavidad. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. La temperatura, dice, mayor Krebs a mayor temperatura. ¿Ok? Entonces, no olviden que el Krebs depende de toda esta composición de aleaciones, ¿no? De la condensación, de la cantidad de mercurio y la temperatura. O sea, todo debe ir correctamente ¿para qué? Para que esa amalgama sea un éxito a largo plazo. Por eso es que cuando hablábamos de la longevidad de la amalgama, yo dije bien claro en las diapositivas anteriores, hay que trabajar de manera correcta. Primero, seleccionando una buena amalgama, una muy buena amalgama. O sea, estamos hablando de la calidad. Luego, el manejo de la preparación de la amalgama, ¿no? Luego, la cavidad, el empaquetamiento, ¿no? Atacar una amalgama, ¿ok? Bruñirla, pulirla y darle el punto óptimo de contacto oclusal. Y les aseguro que esa amalgama va a trabajar muy bien por muchos años. Ya les dije el ejemplo. Mejor ejemplo, el mío. ¿Ok? Continuamos. Indicaciones de la amalgama. Ya. Están indicadas en dientes temporales y en dientes permanentes.
O sea, no hay ningún problema. ¿Ok? En temporales y en permanentes. Según la cavidad de Black, ¿en qué clases? En clase 1, en clase 2 y en clase 5 de Black. O sea, oclusal, clase 1, 2, ocluso mesial o ocluso distal, y clase 5 en cervical, ¿no? Por supuesto, no puede ser en clase 4 y en clase 3 porque es adelante, ¿no? Proximal anterior y, el otro, y la clase 3, esa es la clase 3, y la clase 4 es la anterior, ¿no? Mesial con compromiso de ángulo, ¿no? Ahí no, porque se vería antiestético. ¿Ok? Por eso que está indicado en la cavidad clase 1, 3, perdón, 1, 2 y 5 de Black, ¿no? No en la 3 ni la 4, porque son en dientes anteriores, como repito, mesial y mesial con compromiso de ángulo. Contraindicaciones de la amalgama. Ahí está. Cavidades clase 3 y 4 de Black, lo acabamos de decir, por estética. En cavidades complejas también, recuerden que la amalgama no es adhesiva, ¿ya? Sino tiene una retención mecánica, retentiva. También está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al mercurio y a otros componentes de la aleación, ¿no? A la limadura de plata, al estaño, al cobre, al zinc. ¿Ok? Continuamos. Ventajas de una amalgama. Miren, miren. Esto es muy importante. Relativo bajo costo, sí es cierto. Aún siendo una muy buena amalgama, ¿ya? Es mucho más económico que una muy buena resina. ¿Ok? Seguimos. Amplias indicaciones de uso. Sí, sí, las podemos utilizar de muchas maneras, inclusive hasta para reconstrucción de piezas para muñones. El tiempo de trabajo es reducido. El tiempo de trabajo es reducido. Buenas propiedades mecánicas. ¿Sí? Longevidad clínica aceptable. Espectacular. Y miren, soporta grandes esfuerzos. Estas son las ventajas de una restauración con amalgama. Desventajas. Miren las desventajas, ¿ah? No es estética. ¿Mm? Contiene mercurio. Contiene mercurio. Pigmenta la estructura dental, sí es cierto. Pigmenta la estructura dental, lo que le llaman el tatú, ¿no? El tatuaje de la amalgama. ¿Por qué? Porque la amalgama, cuando es muy longeva, ustedes pueden decir, ah, esta amalgama tiene años. ¿Y por qué se pueden dar cuenta que tiene años? Porque el diente se pigmenta. Eso es lo que le llaman el tatuaje de la amalgama, ¿no? La amalgama bota unos subproductos y lo que hacen es pigmentan la estructura dentaria. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, cuando la pieza dentaria está pigmentada es porque esa amalgama tiene años, ¿ya? Está trabajando perfectamente. Y acá quiero hablar de algo muy importante, que en la clínica muchas veces lo hemos hecho, lo hemos conversado con los alumnos, ¿no? Porque los alumnos a veces, claro, desconocen de algunas cosas porque son alumnos, están aprendiendo y para eso estamos los docentes, ¿no? Muchas veces el alumno le decía al paciente, mira, te cambio estas amalgamas porque se ven antiestéticas, ¿ya? Entonces el paciente decía, ya, sí, cámbiamelas, ponme unas resinas para que se vean bonitos mis dientes, ya. Pero como las amalgamas eran muy longevas, ¿ok? Sacaban la amalgama y la estructura del diente, tenía pigmentaciones. Y no había manera de cómo retirarlo. O sea, tú lo podrías lavar con agua, con un poquito de agua oxigenada, con clorexidina, ¿no? Y la pigmentación no se retiraba. Entonces, la única manera para poder retirar esa pigmentación del diente era con el alta, con una fresa, ¿no? Con la pieza de mano y desgastando esa estructura sana
pero pigmentada. Entonces lo que hacías era, estabas, ¿no?, desgastando, tallando diente sano, y eso va contra el primer principio del tallado, ¿no? Conservación de la pieza o la estructura dentaria. Entonces, por querer hacer una restauración más estética, ¿ya?, reducían la estructura del diente, ¿ya?, para colocar una resina, y las paredes quedaban muy delgadas, sometido a cargas, se fracturaban. O sea, por hacer algo más estético, llevaban a un problema más complejo a mediano plazo. Entonces, cuando ustedes van a retirar una amalgama muy longeva y que a veces está funcionando perfectamente, ¿ya?, y un paciente les dice, no, no me gusta, mira, porque ahora yo he visto que se hacen las y ustedes ven que tiene pigmento, o sea, ustedes les tienen que decir al paciente, oye, pero mira, cuando yo saque esta amalgama está bien, o de repente ya está filtrada, ya, vamos a suponer que está filtrada, porque tiene muchos años, pero ¿sabes qué? Mira, esta amalgama cuando yo la retire, tú ves esto es pigmentación, le llamamos tatuaje de la amalgama, y yo para poder retirarlo, tengo que desgastarlo, porque no hay otra manera, y voy a debilitar la estructura de tu diente. Entonces, lo que yo voy a hacer es, saco la amalgama, te pongo la resina, pero el diente se va a ver oscuro, porque ese pigmento no lo puedo retirar. Entonces, de repente, tú no vas a quedar satisfecho desde el punto de vista estético, no vas a quedar conforme. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con la pigmentación de la estructura. Ya ha pasado en clínica, ¿no? El alumno le ofrecía al paciente colocarle un material estético para que se vea blanco, claro, ¿no? Y muchas veces cuando quería retirar ese pigmento, yo le decía, no puedes retirarlo, porque si lo vas a retirar con una fresa, vas a quitarle un 20% de estructura dental del diente y va a quedar debilitado y se puede romper. Entonces, eso lo tienen que conversar con el paciente, ¿ok? Y ustedes también tienen que tener conocimiento sobre esto. Porque a veces en la clínica no solamente había una falta de conocimiento, era más falta por de conocimiento del alumno, y el alumno era el que le ofrecía al paciente, ¿no?, dejarle su diente, ¿no?, desde el punto de vista estético, ¿no?, claro, un color bastante aceptable, pero como tenía tatuaje, ¿no?, le retiraba el diente para poder colocar la resina. Si la amalgama era bastante grande, entonces retiraba mucho de tejido sano y la pieza quedaba vulnerable desde el punto de vista estructural. Si la resina era pequeña, perdón, si la amalgama era pequeña, ¿no?, y la quería cambiar por una resina, bueno, tal vez ahí de repente podría sacar el tatuaje, ¿no?, y sacaría un porcentaje más, por decirlo así, menor, ¿no?, no comprometiendo la estructura del diente. Por eso es que hay que evaluarlo, no se olviden de esto, ¿no?, ¿ya?, de la pigmentación de la estructura dental. Continuamos. No se une químicamente al diente, ya lo hemos hablado, no hay unión química, es una retención mecánica. Por eso es que es importante la preparación de la cavidad. La cavidad tiene ciertas pautas, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver. Filtración marginal, sí hay filtración marginal, ¿no? Pero si utilizas una amalgama con alto contenido de cobre, esto, el flow, ¿no?, el crepe disminuye y se hace más longeva el sellado marginal, ¿ya? Pero la amalgama sí es cierto que lo primero que falla en una amalgama es la unión marginal, ¿ya? Luego, puede provocar galvanismo. Esto también ya lo hablamos hace unas diapositivas, ¿no? El galvanismo, ¿no?, que es un choque eléctrico. O sea, quiere decir que la amalgama es un buen conductor ¿de qué? De electricidad, ¿no? Dice, choque eléctrico por el contacto de dos metales diferentes con un líquido interpuesto como ¿quién? La saliva.
Por ejemplo, a veces tienes una amalgama, ¿no? Linda la tu amalgama, y estás comiendo y el tenedor choca o la cuchara choca en la amalgama y se produce el choque eléctrico, el galvanismo. ¿Ok? Puede producir mercurialismo. O sea, que para que produzca esto, pues el diente tiene que flotar en mercurio. Tiene que flotar en mercurio. Por eso es que yo hablaba de los trabajos clínicos. De los trabajos clínicos, ¿no? Si tú utilizas la cantidad adecuada de mercurio, o sea, es imposible, ¿no? No sabría decirles, no quiero aseverar ni desmentir, pero vuelvo a repetirles, no hay un estudio científico, por eso les digo, si ustedes lo encuentran, háganmelo llegar para yo poder, ¿no?, leerlo, ¿no? Porque no, hasta el día de hoy, ustedes pueden encontrar en el mercado amalgamas alemanas, amalgamas norteamericanas, ¿no? Amalgamas suecas, suizas, inglesas, de muy buena calidad. Todavía sigue habiendo gente, dentistas, profesionales de la salud, que colocan, ¿no?, y trabajan con amalgamas. Preparaciones. Objetivo de la preparación, apertura de los tejidos duros para tener acceso a la lesión. Ojo, ojo, cuando ustedes hacen una preparación cavitaria en operatoria, también tienen que tener en cuenta, ¿ya? Escuchen, ¿eh? Escuchen lo que les voy a decir, los principios detallados, sí es cierto. O sea, hay que preservar, ¿no?, la estructura dental sana, pero tenemos que también tener en cuenta la consideración, ¿no?, de la preparación de la cavidad. ¿Ok? Entonces ustedes tienen, es un toma y daca, ¿no? O sea, tienen que evaluar. ¿Ok? Extensión de la brecha hasta obtener paredes sanas. Claro, claro que sí. Ustedes no pueden, o sea, a ver, ¿cuál es su indicador para ver hasta ustedes hasta dónde deben preparar la cavidad? Hasta que no haya caries. Ese es su objetivo. Ese es el principal. ¿Ok? Si ustedes retiran toda la caries y después evalúan, pueden decir, bueno, ya, retiré toda la caries. Muy bien. ¿Acá puedo colocar una amalgama? No, porque la pared es muy delgada, porque está muy próximo a la cama, ya, X cosas. No una amalgama. ¿Puede una resina? Sí, de repente una resina. O de repente tampoco una resina. No, no, acá ya hay que hacer una incrustación. Sí, es muy grande. No tiene, el punto de contacto proximal no va a ser adecuado con una restauración, me parece mejor una incrustación. O por último dirán, no, el paciente tiene sensibilidad, estamos muy próximo a cámara, tomamos una radiografía, hay que hacer una endodoncia. ¿Ok? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, es esto, la lesión de la caries. Y de esto vendrá, si se le hace una operatoria convencional, una incrustación o una endodoncia y un perno y una corona. ¿Ok? Pero dentro de la extensión y del acceso a la lesión, también tenemos que tener en cuenta la preparación de la cavidad. ¿Ok? Porque si ustedes no hacen una buena preparación de la cavidad, la amalgama fracasa. Seguimos. ¿Ok? Extensión de la brecha hasta obtener paredes sanas y fuertes sin debilitar el remanente dentario. ¿Ven? Acá está. Aquí está. ¿Ven? Sin debilitar el remanente dentario. Porque si no, vuelvo a repetir, mejor no. Ya no podemos colocar una obturación convencional con amalgama. Tenemos que ir a otro tratamiento. Conformación para proporcionar soporte, retención y anclaje a la restauración. Muy importante. ¿Ya? Entonces, estos tres conceptos los tienen que tener muy bien definidos. ¿Ok? Hay que aplicarlos bien. Preparaciones, características de la preparación. Inclinación de las paredes. Ya hemos hablado, ¿no?, de que las amalgamas no son adhesivas, tienen una retención mecánica. Entonces,
las paredes van a ser convergentes, o sea que se unen hacia oclusal. Acá está, convergentes, o sea, así y así. Miren, así y así. O sea, acá la cavidad, o sea, por donde van a empaquetar la amalgama, va a ser pequeñita y la base, va a ser amplia. Entonces, es imposible que cuando ustedes empaqueten la amalgama y fragüe, ¿no? Sea un sólido, esta cantidad de material de la base, que es más grande, salga por la cavidad que es más pequeña, por la entrada de la cavidad. Por eso dice que deben converger, ¿no? Dice acá está, convergentes hacia oclusal, hacia donde está la cara de la masticación, oclusal. Y el borde cabo superficial debe ser de 90 grados, ¿ya? De 90 grados, 90 grados. Seguimos. Tamaño y diseño cavitario. Ideal, abarcar 1/3 de la distancia bucolingual. Varía dependiendo del tamaño de la lesión, por supuesto, por supuesto. Pero acá te dicen 1/3, bucolingual. ¿Por qué? Porque si es mucho más que esto, la pared, ya sea la bucal o la lingual, queda muy delgada, muy debilitada. Entonces, si tú sometes a cargas a ese diente, lo que se va a romper no es la amalgama, se va a romper la pared dental, ya sea de bucal, del lado bucal, ¿no? Vestibular, o del lado lingual. Muy importante. Preparaciones. Las preparaciones simples para amalgama, las preparaciones compuestas para amalgama. Clasificación. Miren, escuchen. Por su ubicación, tenemos la clasificación de Black. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. ¿Ok? Acá no estamos hablando de amalgamas, estamos hablando de la clasificación de qué, escuchen, de las preparaciones, de las cavidades, ¿sí? De las cavidades. Entonces, por supuesto, clase 1 Black oclusal, ¿puedo colocar una amalgama? Perfectamente. ¿Puedo colocar una resina? También. En una clase 2 de Black, ¿puedo colocar una amalgama? Perfecto, coloco una amalgama. ¿Puedo colocar una resina? Perfecto, puedo colocar una resina. La clase 3, ¿puedo colocar una amalgama? No, porque es mesial o distal de las piezas anteriores. ¿Cómo vas a colocar una amalgama ahí? Se ve horrible, antiestético, pero sí pueden colocar una resina. ¿No es cierto? Una resina. Cavidad clase 4. ¿Pueden colocar una amalgama? No, porque la clasificación de 4 Black dice anteriores, proximal, con compromiso del ángulo incisal y proximal. Entonces acá colocarán una resina. En una clase 5, ¿sí pueden colocar una amalgama? Sí se puede colocar una amalgama y también una resina, ¿no? Con una técnica de hilo retractor, ¿no? O una gingivoplastía, pero se puede colocar una resina también. Por su extensión, dice, pueden ser simples, compuestas o complejas. ¿Qué quiere decir simples? Cuando abarca una cara, o sea, una cavidad o una lesión en oclusal. ¿Ok? Y también tiene una lesión y una cavidad en vestibular, pero no se unen. O sea, el anillo marginal de oclusal está perfectamente, intocable, normal, sin ninguna alteración. Compuesta, acá está la compuesta. A ver, si alguien me sigue, puedo decir que una cavidad por su extensión es una cavidad clase 2 Black. A ver, pónganse a empezar. Claro, por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí se compuesta? Porque
oclusal más proximal. El anillo marginal se ve afectado. Entonces, a esas se le llaman compuestas. Y complejas se le llama a las que tienen 2 o 3 paredes comprometidas. Por ejemplo, ocluso, mesio, distal, con compromiso de la cúspide mesio distal de la pieza 3.6. Entonces, a eso le llamamos una cavidad compleja. Miren, hay un libro de Narciso Baratieri, brasileño, bien bonito, bien didáctico, donde hacen amalgamas complejas, con piles milimétricos de titanio, y es bien bonito ese libro. Yo lo tengo, ¿ya? Y por eso se los recomiendo, denle una ojeadita. También lo pueden encontrar en internet, no tienen que comprarlo, ¿no? Entonces ahí hay muy buenos casos clínicos de amalgamas complejas. Seguimos. Por el tamaño, dice, pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Por los tejidos que abarcan la lesión. Escuchen, miren, puede ser lesiones solamente de esmalte. Por eso es que muchas veces nosotros hacemos una cavidad sin necesidad de colocar anestesia. Porque acuérdense que el esmalte es un tejido mineralizado, inerte, muerto. No tiene vida, es mineral. Pero la lesión también puede abarcar esmalte más dentina, o sea, es más profundo. Y la dentina sí es un tejido vivo. Entonces acá sí va a haber molestias. Entonces hay que anestesiar. ¿Ok? También por la extensión, ¿no?, a los tejidos que abarca, podemos tener una cavidad o una lesión esmalte, dentina y cemento. O sea que va a comprometer parte de la raíz en cervical, ¿no? En cervical. Y, o sea, acá van a tener corona y raíz. Y también podemos tener una lesión cemento-dentina, o sea, una lesión solo en la raíz. Por supuesto, para tener una lesión en la raíz, tiene que haber una recesión gingival para que la caries solamente se haga en el cemento radicular y que vaya hasta la dentina. ¿Ok? Ese es por los tejidos que abarca la lesión. Entonces, miren, tenemos por su ubicación, por su extensión, por el tamaño y por los tejidos que abarcan la lesión. ¿Ok? Continuamos. Maniobras previas. Claro, una muy buena historia clínica, porque vamos a repetir, y si es alérgico el paciente, ya le han colocado amalgamas, en otra oportunidad ha tenido alergias, ¿no? Una muy buena historia clínica, ¿no? Anestesia, todo lo que ya nosotros hemos hablado en la primera clase teórica sobre historia clínica. Luego tenemos que hablar ver sobre la prueba de vitalidad, o sea, si el diente está vivo o está muerto, porque si estuviera muerto o tiene problemas de vitalidad, ¿no? Es un diente que está en vía de necrosis, ¿no? Hay que hacer una endodoncia previa. El análisis funcional de la oclusión también es importante. La corrección de las cúspides, ¿no? Porque acuérdense que anatómicamente ustedes pueden corregir la anatomía oclusal de un diente con una restauración de una resina, una amalgama, ¿no? Las relaciones de contacto, también hay que observarlas, ¿no? Observar el estado periodontal de la pieza, no van a colocar una amalgama, ¿no? Linda, bella, pulida, con anatomía, cuando el diente tiene grado de movilidad de Miller-Press. Hay que observar el estado periodontal, ¿no? Hay que ver, vuelvo a repetir, la odontología de manera multidisciplinaria. Observar la movilidad dentaria, por supuesto. La eliminación de la placa. Esa es otra cosa que a mí siempre me llama la atención cuando trabajamos en la clínica. Muchas veces conversamos con los alumnos y les digo al alumno, pero hijo, ¿pero por qué primero no haces una limpieza y luego tu amalgama? No puedes hacer una amalgama, una operatoria dental, sobre un diente que está lleno de cálculo, de sarro, o de placa bacteriana. O sea, no es que el paciente no quiere, es que tú tienes que decirle al paciente que no se puede trabajar así, que existe un protocolo, ¿no? Siempre les digo, ustedes van a ir a una fiesta, se van a poner la ropa, ¿y qué? ¿No se bañan antes de colocarse la ropa para ir a la fiesta? Entonces es igual, ¿no? Vamos a
limpiar el diente, pulir el diente, ¿no? Para poder hacer una muy buena operatoria dental, ¿no? Entonces existen protocolos. Eliminación de la placa. Anestesia, preparación del campo operatorio, también es muy importante, ¿no? Si es que necesita anestesia, se coloca anestesia. Preparación del campo operatorio. Procedimientos generales, profilaxis, ahí está, ¿no? Un pulido al menos, de la pieza, aunque sea, ya. Si no quiere hacerse un tratamiento integral, de la pieza, aunque sea. Un raspaje y un pulido de la pieza. Anestesia, aislamiento, apertura de la cavidad, remoción del tejido cariado, limpieza y desinfección. Muy importante la limpieza y desinfección. Acuérdense que esto sí hay estudios científicos, está comprobado, que cuando existen bacterias atrapadas post operatoria dental, existe la posibilidad de sensibilidad post tratamiento operatoria dental. Entonces hay que desinfectar. ¿Con qué? Puede ser con agua oxigenada o mejor aún con gluconato de clorhexidina, ¿ya? Observación del estado periodontal, de la movilidad dentaria, eliminación de la placa, anestesia. Procedimientos generales. Perdón, creo que la... No, perdón, regresé la diapositiva. Yo estaba acá. Profilaxis. Ya, profilaxis, ¿no? Había dicho de que, aunque sea la pieza, si el paciente no quiere, porque también, o sea, si le explicamos, si no entiende, al menos ese diente, ¿no? Rápido ustedes con un raspador raspan, sacan todo el cálculo, lo pulen con pasta profiláctica y aíslan, ¿no? Anestesian, aíslan y hacen su apertura, ¿no? ¿Ok? Anestesian, aíslan, apertura cavidad, remoción del tejido cariado, su limpieza y desinfección, como dije, ¿no? Con agua oxigenada, mejor aún con gluconato de clorhexidina, porque no deben quedar atrapadas bacterias, porque esto se produce sensibilidad postoperatoria. Protección del complejo dentino pulpar, muy importante. Acuérdense que una amalgama es un buen conductor de temperatura. Entonces, o colocan ionómero de vidrio o escuchen, como la amalgama tiene retención mecánica, ¿ok? Si la cavidad es muy superficial, ojo, escuchen, muy superficial, o sea, poca profundidad, y ustedes colocan, y como tiene poca profundidad, ustedes colocan un ionómero de vidrio de base, entonces ese ionómero de vidrio de base por lo menos debe tener medio milímetro de espesor. Y si no calculan bien, le van a colocar 1 milímetro de espesor. Entonces, si la cavidad es muy superficial, va a haber muy poco espacio para que entre, ¿no? Amalgama. Y eso hace que se pueda fracturar a las cargas oclusales. Entonces, si la cavidad es muy superficial y ustedes van a rehabilitar ese diente con una amalgama, no coloquen ionómero de vidrio, porque ocupa mucho espacio. Entonces, lo que pueden hacer es utilizar un barniz cavitario. Un barniz cavitario. Colocan un barniz cavitario en el piso, es una película muy fina, y colocan su amalgama. ¿Ok? Seguimos. Obturación con la amalgama, control de la oclusión, acabado y pulido. Otra cosa más, señores. Cuando ustedes hacen una amalgama o hacen una resina, ustedes no pueden hacer una mesa. Ustedes tienen que caracterizar la anatomía del diente y tienen que ser muy artistas. Por eso es que la odontología es ciencia y arte. O sea, tenemos que tener un poco de artistas. Y si no lo tenemos, tenemos que crearlo, ¿no? Practicar para poder obtenerlo, por último. ¿Ok? Acabado y pulido. Muchas veces en el pulido, ¿no? En la clínica, a veces colocamos resinas con los alumnos, ¿no? Y con nuestro tallador de Westcott hacemos las vertientes, hacemos las cúspides, la fosa central, ¿no? Las fosas accesorias, y queda lindo la amalgama. Entonces le digo, ya, ahora púlelo. Y cuando lo pule, utiliza un caucho tan grande, ¿no? Tan grande y tan abrasivo, que cuando voy a ver la resina, el pulido de mejor dicho, cuando voy a ver el pulido de la resina, miro, uy, ¿qué pasó? ¿Y la anatomía?
Es que la pulí, doctor. Ah, le digo, es que hasta para pulir hay que tener arte. Le digo. Tú tienes que tener un caucho de cabeza pequeña y aguda para no borrar la anatomía. Por eso le digo, hay que ser un artista, ¿no? Hasta para el acabado y el pulido, tanto en una resina como en una amalgama. Preparaciones simples para amalgama. Miren, ahí está. Clase 1 cruzal, ¿verdad? Clase 1 oclusal, miren, en el medio. No hay compromiso del margen, miren, el margen está intacto. Clase 1. Acá también, simple, amalgama, cavidad simple, cavidad simple. ¿Por qué? Porque no se une ni con mesial, ni con distal, ni con oclusal. Miren, acá hay una. Una. ¿Ok? Simple, simple. Acá hay otra, miren. Esto es muy común, ¿no? El lingual, en los incisivos, la fosita. Esta fosita. Este es el cíngulo y acá hay una fosita. Y en algunos pacientes, el capricho de la naturaleza anatómica del paciente hace que sea más marcado, otros más planos. Los que son más marcados son más retentivos. Se retiene más la comida. Y si no te desvías bien, se hace caries. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando llevan a los niños con los dientes recién erupcionados y vemos que dentro de su característica anatómica, ¿no? Porque digo capricho porque así es la anatomía. O sea, en algunos, ¿no? En algunos pacientes será plano, no hay fosa marcada, y en otros sí. Entonces, en los que no hay fosa marcada, no hay ningún problema, porque la comida resbala, no se retiene, pero en las que son marcadas, lo que se puede hacer es se coloca sellante, se coloca un sellante, porque no tiene caries, es un niño, se sella y se acabó el problema. Pero si, pero si se hace una cavidad, entonces, entonces sí hay que retirar la caries, ¿no? Y se puede colocar también en palatino de las piezas superiores, un punto de amalgama. No se transluce. Ustedes con la clínica y con la práctica y con el tiempo van a poder observar pacientes que van a llegar a su consulta y van a tener puntos de amalgama en el cíngulo, en la fosita, y no se observa. No, ustedes lo ven por de frente y no se nota. Y tienen sus amalgamas. Y tienen años de reaños de reaños. Pueden tener 20 años sus amalgamas y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces eso también es una cavidad simple, ¿no? En palatino. Preparaciones compuestas para amalgama. Acá está. Ya habíamos hablado de las preparaciones compuestas. Dije oclusal y con compromiso del margen, ¿no? Hacia mesial, hacia distal, puede ser OMD. Pero OMD ya es un poco más complejo. Ocluso, en este caso, clase 2, en molar inferior, por ejemplo, clase 2, ¿no? Ocluso mesial o ocluso distal. Este es en premolar, miren, ¿ya? Clase 2, proximal oclusal. O también MOD, o sea, mesio, ocluso y hasta distal. OMD. ¿Ok? OMD. Miren, acá podemos ver, escuchen, miren, quiero que vean esto. Miren acá. Miren ese tamaño. ¿Ok? Miren. ¿Cuánto habrá ahí? No sé, vamos a hacer un número ficticio, ¿ya? Vamos a suponer que acá hay, vamos a suponer que hay, perdón, vamos a suponer acá que hay 15 milímetros. 15 milímetros. Y miren acá, acá. No hay 15 milímetros. Debe haber por lo menos unos 10. Por eso se dice que la pared de la cavidad debe converger hacia oclusal. Para que cuando tú empaquetes tu amalgama, fragüe y se haga una masa sólida, esto que está acá, porque como no tiene adhesividad, es mecánico,
retención mecánica, esto de acá no pueda salir por esto de acá. Entonces, tiene que ser paredes convergentes hacia oclusal. Igual acá, miren, ligeramente convergentes hacia oclusal, convergentes. Entonces, antes se utilizaban las fresas, perdón, cono invertido, pero ya no se utilizan en la actualidad porque las cono invertido tenían ángulo, eran así, así, así y así. Y tenían este ángulo, y este ángulo entraba acá. Y muchas veces era muy invasivo y dejaba muy poca distancia de la pared externa a la interna de ese lado del diente. ¿Y qué es lo que pasaba? Sometido a cargas, se fracturaba casi, clac, y se rompía toda esta pared. Entonces ahora se utilizan fresas piriformes con forma de pera. De pera. ¿Ven acá? Pera, una pera, ¿ven? Aquí. Curvo, no agudo. ¿Ok? Y este es un portamatriz, ¿no? Por supuesto, para poder hacer esta pared. Ojo, ojo, ojo. Cuando ustedes utilizan un portamatriz para hacer esta pared, siempre tienen que utilizar el portamatriz más delgado que exista, en espesor, o sea, aquí, espesor, ¿ya? El más delgado. Pero tienen que utilizar una matriz alta, ¿qué quiere decir? Con una buena distancia de acá a acá. De acá a acá. ¿Por qué? O sea, de aquí en altura, de acá a acá. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, acá está perfecto, esto entra aquí y llega por encima del margen y colocan su amalgama y hacen su anillo, su margen con amalgama y no hay ningún problema. Pero si la cavidad es más profunda, miren, hasta por acá, y hay dos medidas, hay una que es más corta, por acá, la mitad de esta, ¿ok? La mitad, o sea, la mitad de esto. Y ustedes tienen que colocar, y va muy por debajo, se quedan cortos. O sea, este borde, ¿ya? Entrará hasta acá, aquí, y este borde entrará hasta acá. Y se quedan cortos. ¿Y quién cubre o quién hace la pared restante? Eso es muy común verlo en la clínica. Ustedes tienen que chequear que esta matriz pase por encima del margen, del ángulo cabo superficial. ¿Ok? Y que también llegue a cubrir la parte final de la caja proximal, el piso de la caja proximal. ¿Ok? Entonces hay que seleccionar bien la matriz. ¿Ok? Continuamos. Apertura, crear o ampliar la brecha de acceso a los tejidos lesionados para extirparlos. Diente con esmalte íntegro y diente con brecha. Conformación, ahí están los pasos. Contorno, resistencia, profundidad, conveniencia, extensión final. ¿Ok? Miren ahí. Miren esas amalgamas. Miren esas amalgamas, miren. Una ocluso distal y una OMD, ¿no? Disto, ocluso, mesial. Pero miren la conformación. No están muy bien hechas, están sobreextendidas. Miren. Acá, por ejemplo, tiene un ángulo, ¿no? Entonces acá, miren, se retiran. Miren, se retiran. ¿Ok? Miren. Se retiran toda la amalgama, ¿ya? Para poder ser sustituida por otra. Extirpación de tejidos deficientes, dice. Se realiza durante el paso de la conformación en caso de que las cavidades craneales sean muy extensas. Característica de la dentina. Ok, ustedes tienen que tener ya bien definido las características de la dentina cariada, ¿no? Color, dureza, olor, tinción y diferenciación. O sea, tienen que tener todo esto muy presente. El color, la dureza,
¿no? El olor, la tinción y la diferenciación de si es o no es dentina con caries. Ahora, también existen detectores, ¿no? Líquidos detectores de caries. También, si están en duda, porque todavía clínicamente a ustedes les falta, porque son alumnos, ¿no? Tienen alguna duda, colocan su detector de caries. Y si pigmenta, retiran la caries. El objetivo es que no quede nada de tejido cariado para no tener recidiva de caries. Ojo, para no tener recidiva de caries. Y algo muy importante, señores. Muchas veces ustedes, cuando tienen una cavidad profunda, por ejemplo, como esta acá, ¿ya? Tienen miedo de llegar a la cámara, de lesionar la cámara, de hacer una herida pulpar. Y ustedes no tienen por qué tener miedo. No, 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 señores. Quítense eso de la cabeza. Si ustedes hacen una herida pulpar en el proceso de crear y conformar la cavidad, retirando la caries tensa, eso no es problema de ustedes, señores. No se sientan culpables. Ustedes, su objetivo es sacar toda la caries. Y si en ese proceso, la cavidad, porque la caries es muy extensa, y llegan a hacer una herida pulpar, muy bien. Le dirán al paciente, ¿sabe qué? La cavidad es muy extensa, hemos hecho una herida pulpar, usted es un paciente ya de cierta edad, acá hay que hacer una endodoncia, porque no es un niño para hacer un recubrimiento pulpar directo, porque el recubrimiento pulpar directo ya tienen sus características para poder ser viable, ¿no? La lesión debe ser menos de 1 milímetro, el sangrado también debe ser menos de 1 milímetro, y trabaja y funciona muy bien en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen ese dicho de que los niños se recuperan rápido y que sanan rápido, no es un dicho. Lo que pasa es que los niños, sus células son nuevas, tienen mayor poder de regeneración. Entonces, en un niño regenera, se hace un puente dentinario y trabaja muy bien, pero en un adulto, no. Generalmente un adulto, si hace un recubrimiento pulpar directo y con el tiempo el diente muere, se muere. Y peor si es que le entró saliva, se contaminó. Entonces, ya saben, nada de que, doctor, tengo miedo de que vaya a ser una herida pulpar. Doctor, usted no tiene que tener miedo. Acá el único responsable del tamaño de esa caries es el paciente. Y usted solamente le tiene que decir al paciente que ya le tomó una radiografía y que la caries es extensa y que hay una posibilidad de que esto se comprometa con un tratamiento endodóntico. ¿Por qué? Porque la caries es muy profunda. Punto. Y usted tiene que sacar toda la caries. Si usted hizo una apertura, perdón, hizo una herida pulpar, no se sienta mal. ¿Listo? Nada de que doctor me da miedo, no. Usted, su objetivo es sacar toda la caries, ¿no? Entonces, dentro de las características de la dentina cariada, ya saben, ¿no? Tienen que también saber el color, la dureza, el olor, ¿no? Ya saben que la dentina y el tejido sano debe ser duro, como un vidrio, y debe chillar. ¿Ok? Muy bien. Así que ya saben, nada de que tengo miedo. Todo el tejido comprometido debe ser retirado para evitar recidiva de caries posteriormente. Y si en el proceso producen una herida pulpar, se hace un tratamiento de conductos y se soluciona el problema. Lo que sí tienen que es informar al paciente, ¿no? Oiga, señor, usted tiene una cavidad muy amplia, le hemos tomado tomografía, hay una posibilidad de que este diente se comprometa con la cámara pulpar, esta caries se comprometa con la cámara pulpar y haya que hacer un tratamiento de conductos. Y ya está, listo. No que, no, le voy a dejar un poquito de, no, ya ahí nomás, porque de repente ya hago una herida pulpar y voy a tener que hacer una endodoncia. No, 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 señor. Eso sí es actuar sin ética. Lo que ustedes tienen que hacer es retirar todo el tejido con caries. Seguimos. Está la protección dentino pulpar. Miren. Puede ser con un barniz, como ya expliqué hace un momento, ¿no? Cuando la cavidad es muy superficial, o con una base de ionómero de vidrio, o un recubrimiento pulpar indirecto o un recubrimiento pulpar directo. El indirecto ya les dije
no hay ningún problema, pero el directo, sí hay que evaluar, ¿no?, la edad del paciente. Particularmente yo a los alumnos les digo que tienen que tener mucha evaluación la edad del paciente, para ver si va a ser un éxito o un fracaso a largo plazo. Miren, retiraron toda la caries, miren, OMD, le pusieron su ionómero de vidrio porque es profunda, miren, la cavidad es profunda, o sea, no hay ningún problema, un buen ionómero, una buena capa de ionómero de vidrio, 1 milímetro, le colocan la matriz, miren, perfecta la matriz, ¿ya? Miren, la matriz, miren, acá está, sobrepasa el margen, ¿ven? Miren, ¿ok? Entonces, para que acá, escuchen, para que aquí no quede un ángulo sobreextendida la amalgama, se colocan cuñas para que esta matriz adopte la forma convexa del diente, porque el diente es convexo. Entonces se coloca cuñas de madera, ¿ok? También le pueden hacer una retención o anclaje a la cavidad, aparte de la convergencia, aparte de la convergencia de las paredes oclusal. Pueden hacer una falsa escuadra o una cola de Milán, ¿no? Miren, aquí está. Miren, miren acá y miren acá. ¿Ok? La terminación de las paredes, rectificar las paredes cavitarias, alisar las paredes del esmalte. Factores que influyen en el desempeño de la amalgama. Factores que influyen en el desempeño de la amalgama. Miren, ya esto lo hemos hablado en unas diapositivas anteriores. La proporción mercurio y la aleación, o sea, la limadura de plata, el estaño, el cobre y el zinc. Tiene que ser proporcional, ya les había dicho. Y si se pasaron de mercurio, ¿qué hacíamos? Con una gasa sacábamos el exceso. La técnica y el tiempo de trituración también es importante, ya sea de manera manual, con su pilón y su mortero, o a través de un mezclador, ¿no?, mecánico, ¿no? Existen los amalgamadores, ¿no?, que vienen unas cápsulas, ¿no?, de mercurio con el polvo que se colocan en la máquina lo agita violentamente y las preparan. Y de todas maneras siempre chequean que no hay exceso de mercurio. Siempre hay que chequear que no hay exceso de mercurio y que la trituración, o sea la adecuada, ¿no? La técnica de condensación, la integridad del margen y las características anatómicas. Acá está, miren, las características anatómicas son importantísimas. Y el terminado final. La amalgama debe quedar lisa como un vidrio, porque si no la pulen se vuelve retentiva, entonces la comida se retiene, ¿no? Entonces hay residuo de caries en el margen. Entonces, todos estos factores van a influir en el desempeño de la amalgama en el tiempo, ¿no? O sea, si ustedes tienen en cuenta todos estos factores, ¿ya?, su amalgama va a funcionar de manera perfecta y por un tiempo muy, muy, muy largo. Va a ser muy longeva esa amalgama. 40 años una amalgama. Miren, acá hay un amalgamador, ¿ven? Aquí está el mercurio, miren. Acá está la limadura, todo lo que es cobre, estaño, zinc, limadura de plata. Acá están las cápsulas, se coloca acá, esto se mueve y se mezcla. Esta es la manera manual, ¿no? Miren, tu pilón, tu mercurio, tu limadura, ¿no?, con tu pilón, lo trituras, lo mezclas, lo exprimes con una gasa, sacas todo el exceso de mercurio y luego lo cargas en un portaamalgama bioactivo. Inserción y condensación, ¿no?, el empaquetamiento de la amalgama. Llevar pequeñas cantidades al inicio. Utilizar portaamalgama bioactivo, ya lo mencioné. Utilizar condensadores pequeños al empezar, claro, para poder atacar bien la amalgama. No debe quedar burbujas, señora, debe estar bien condensado, bien atacado. Llenar la cavidad y adaptar a las paredes y a los ángulos de la cavidad. Reducir el contenido de mercurio.
Y en clase 2, escuchen, si es clase 2, primero tienen que empezar por la caja. Caja, 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 condensas, 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 hasta que lo lleves a una clase 1. Y una vez que ya tienes una clase 1, recién colocas la amalgama en la cavidad. ¿Me dejo entender? O sea, primero, a ver, para que me entiendan. A ver, aquí. Primero coloco acá, en la caja, condenso, acá están mis atacadores, ataco, 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 y me va a quedar en el medio vacío. Por eso se dice, lo llevas a clase 1. Y acá tienes amalgama bien compactada. Acá también. Entonces, recién colocas acá la amalgama y también lo compactas. ¿Ok? Mira qué linda quedó esta amalgama. ¿Ven? Estamos haciendo la segunda. Este es de la foto anterior, ¿se acuerdan? Acá están los atacadores. Debes tener atacadores de diferentes tamaños. Porque si la cavidad es pequeñita, tienes que entrar con un atacador delgadito, como este. Si la cavidad es ancha, entrarás con uno más ancho. Miren, ahí está la inserción. Miren, esta es una clase 1. ¿Ven? Atacas. Miren acá, atacas. Y cuando la amalgama ya suene, chille, recién la trabajarás. Miren, miren, ven. Acá, anatomía, miren qué bonito. Pero está en bruto, ¿no? Pero está en bruto. ¿Ok? Bruñido. El bruñido dice, antes que el material, antes que el material endurezca, ¿ya? Hay que utilizar bruñidores esféricos y ovoides, ¿no? Alisar la amalgama, o sea, llevar bien hacia los márgenes, cubrir bien los márgenes cavitarios, cubrirlos muy bien. Y esperar que el material tenga una consistencia plástica. O sea, miren acá. Aquí, miren, llevarlo bien hacia marginal, o sea, que esté bien, bien, bien sellado el margen. ¿Ok? Seguimos. Acá tenemos esto, el bruñidor huevo de paloma, miren. Tallado, tallado, acá está, tallado, o sea, la forma. El material debe presentar cierta resistencia al instrumento de corte y debe hacer un sonido, eso es lo que dije hace un momento, debe chillar. Cuando suena ese chillido es porque ya pueden empezar a tallarlo. Dice, utilizar instrumentos bien afilados, apoyarse en la estructura dentaria siguiendo de esta manera las inclinaciones dentarias. Claro, ustedes solo tienen que continuar las vertientes, los flancos y las fosas. Ahí donde le tiene que venir lo artista. ¿Ok? Reproducir la anatomía dental. Ahora, dentro de los talladores más comunes tenemos los de Frank, los de Hollenbach, Beach, o también los PKT, los Peter K. Thomas. Pero yo les recomiendo, ¿ya? Que siempre utilicen al comienzo el tallador de Westcott, que es como un trompo. Con ese van a poder trabajar mejor. Westcott. Acá están, miren. Miren acá, ¿ven? Cómo empieza a tallar. ¿Bien? El surco, miren. La fosa distal, la fosa mesial, ¿ven? Empieza a darle forma, ¿ven? Aquí, miren. Miren, 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 ¿ven? Fosa, fosa, surco medio. ¿Ven? Esta es la vertiente, este es el flanco, este es el otro flanco. ¿Ven? Miren, ajuste oclusal, ¿no? Su ajuste oclusal. Yo particularmente, el mismo día que termino la amalgama, ¿ya? Le hago un ajuste oclusal muy cuidadosamente. ¿Ya? Porque puede romper, en estas OMD puedes fracturar o puede quedar fisurada la amalgama porque debe darle un ajuste oclusal ideal. Entonces yo le doy un buen ajuste, pero lo complemento en la siguiente cita cuando ya voy a hacer el acabado. Pongo papel articular, termino de hacer el ajuste y hago el acabado.
en la siguiente cita, ojo, no el mismo día, porque hay que esperar que fraude. Por lo menos 48 horas. Entonces, pulimos. Miren, pulimos. Pero voy a repetirlo, hasta para pulir hay que hacer artista. Si tú le metes un caucho inmenso, grande, lo que vas a hacer es borrar toda la anatomía. Entonces tú tienes que conseguir cauchos delgados, delgaditos, y vas puliendo dando la anatomía. Acá paso el flanco, el otro flanco, no toco la vertiente, la fosa distal, la fosa mesial, el flanco, el otro flanco, dejo la vertiente, ¿ok? Existen unos cauchos, escuchen, ¿eh? Existen unos cauchos delgaditos, verdes, azules y verde, azul y marrón, delgaditos, pero para alta. Yo pulo con eso. Siempre a los chicos les pido eso. Entonces lo que hacemos es, colocamos los cauchos en la pieza de alta y lo que hacemos es bajamos la presión de salida del aire. Normalmente es 2 bar o 30 libras. Pero si ustedes le dan a esos cauchos, ¿ya? Las revoluciones por minuto en 2 bar, explota, se rompe el caucho. Y encima se lesionan, porque a veces ha habido accidentes, le cae en la cara al paciente y a ustedes también. Y les puede producir una herida. Entonces, mucho cuidado. Si van a utilizar cauchos para alta, delgaditos, que esos son los que yo recomiendo, le bajan la salida de la presión del aire. Se la bajan a 1 bar. Entonces, por más que ustedes presionen el pedal y estén a 1 bar, no va a girar tan rápido y no va a estallar el caucho. Entonces, como si fuera baja, pulen, ¿no? Pulen, ¿no? Pulen, o sea, meten los cauchos del más abrasivo al más fino y pueden obtener esta preciosura de amalgama. Es linda, miren. A mí, como les repetía, particularmente a mí me encanta trabajar con amalgamas. Así hacemos las amalgamas en la clínica. El pulido, ahí está, ¿no? Miren, acá está, eso es lo que les decía, ¿ven? Miren, pulido. Esa de grano fino, claro, yo ya les dije, ¿no? Primero hacemos la anatomía, ¿no? Les dije, llega a las 48 horas para dar el último control cruzal, que lo podemos hacer con fresas de grano fino, flama, de fisuras y cilíndricas, ¿ya? Grano fino, ojo, grano fino, yo utilizo siempre para hacer este acabado, este pulido, o amarillas y blancas, amarillas o blancas, máximo rojas, pero nunca azules, ni azules, menos verdes o negras, ¿no? Lo hago siempre con amarilla o rojo. ¿Y qué es lo que produce hacer el acabado con fresas de grano fino? Que te borra todas las rayas, productor, te borra todas las rayas, te las hace más, toda esa textura irregular, ¿ya? La reduce. Si le pasas una fresa blanca, la reduce. Entonces es más fácil poder terminar de pulir con los cauchos. Entonces, primero, fresas de grano muy fino, ¿no? Das tu anatomía, tu acabado, tu ajuste cruzal, y luego, con los conos de caucho, azul y marrón y verde, acá está, miren, en delgaditos, pules, sin borrar la anatomía. Y al final, puedes pasar la escobilla de Robinson o de profilaxis, o escobillas negras, con óxido de zinc mezclado con alcohol. Y obtendrás esto. ¡Tachán! Como les digo, son unas joyas, miren. La preciosura esta amalgama. Seguimos. Efecto de la amalgama, expansión. Se aumenta por contracción con la humedad. ¿Quién controlaba la unidad? La humedad, el zinc, ¿se acuerdan? Debilidad a la compresión por una mala condensación. Contracción por una sobreestructuración, ¿no? Y el componente del estaño. Ahí tiene que entrar el estaño. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los componentes? Contracción, estaño. Muy bien.
Pigmentación y corrosión por trituración escasa y contaminación. También. Mucho cuidado. Fracasos. Calles. Bajo contenido de cobre. Ya habíamos hablado, ¿no? Alta corrosión. Márgenes proximales, ¿no? Hay un mayor deformación del flow o del crepe, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Fractura marginal, bajo contenido de cobre, también, crepe y fatiga mecánica. Fractura estructural, oclusión o fatiga, istmos angostos, crepe y fatiga mecánica. ¿Ok? Conclusiones, señores. Se recomienda que los alumnos lean artículos de las investigaciones actuales sobre el uso de las amalgamas, ya que es necesario que genere un juicio crítico personal con respecto al uso de este material. Ya lo mencioné al comienzo de la clase. Ustedes son los que determinan, ¿no? Y informan y sugieren al paciente. ¿Ya? Es importante que contrasten y comparen y analicen los pros y los contras con respecto a otros materiales. O sea, acá lo que tenemos que pensar y dar a entender al paciente es que tienen que comparar las ventajas y las desventajas de una amalgama con las de una resina. Si ustedes le explican eso al paciente, muchas veces el paciente entiende y llega a la conclusión y dicen, doctor, yo quiero que me pongan unas amalgamas porque a mí, por lo que usted me está explicando, yo creo que esta amalgama va a funcionar muy bien acá y va a funcionar por mucho tiempo. Y yo no quiero que esto fracase en 4 o 5 años, como dice usted, que una resina tiene que estar siendo chequeada entre 4 y 5 años y que corre una posibilidad de que tenga que reemplazarla.